espacio. La ventaja espacial es un factor importante para la evaluación de la posición. Si usted tiene ventaja de espacio, puede desarrollar armoniosamente sus piezas y fácilmente trasladarlas de un flanco a otro. Si usted tiene poco espacio, la movilidad de sus piezas está restringida. El gran jugador Germano Tarrás puntualizó la importancia de la ventaja espacial. Él incluso dijo que cada posición restringida podría llevar a una derrota. Torre F1. De acuerdo con Tarrás, esta jugada arroja dudas sobre la defensa Steinitz de la Ruy López porque las negras están obligadas a cambiar en el centro con E5xD4 dando a su oponente la ventaja de espacio. Enroque corto. Alfil, captura, C6. Alfil, captura, C6. D, captura, E5. D, captura, E5. Dama, captura, D8. Torre F, captura, D8. Caballo, captura, E5. Alfil, captura, E4. Caballo, captura, E4. Caballo, captura, E4. Caballo, D3. F5. F3. Alfil, C5, jaque. Rey, F1. Torre Cha, captura, D8. Caballo, captura, E5. Alfil, captura, E4. Caballo, captura, E4. Caballo, captura, E4. Caballo, D3. F5. F3. Alfil, C5, jaque. Caballo, captura, C5. Caballo, captura, C5. Alfil, G5. Torre, D5. Alfil, E7. Torre F8. C4. Tarrás, Marco, Dresden 1892. Caballo, captura, D4. Caballo, captura, D4. Captura, D4. Alfil, captura, D7, jaque. Dama, captura, D7. Dama, captura, D4. Enroque corto. B3. A1 H8. Torre F, E8. Alfil, B2. Alfil, F8. Torre Cha, D1. Las blancas controlan más espacio, y por consiguiente están claramente mejor. Sus piezas están considerablemente más activas. En particular, las blancas pueden usar la tercera fila para trasladar sus piezas al flanco de rey. Dama, C6. Torre, D3. Torre, E6. Torre, D3. Torre G8. H3. Dama, B6. Dama, D3. C6. Caballo, A4. Dama, C7. C4. El blanco amplia su ganancia de territorio. H1. F6. Dama, C2. Caballo, E5. Caballo, C3. Caballo, F7. C4. Dama, A5. Torre, D1.
Dama, B6. H4. Caballo, E5. Torre, G3. Caballo, F7. F3. Caballo, H8. Caballo, E2. Dama, C7. Torre, D, G1. La ventaja de espacio permite a las blancas reagrupar sus piezas en la forma más conveniente. Dama, F7. Caballo, D4. Torre, 6, E7. G5. F, captura, E5. Torre, captura, E5. G6. Caballo, F5. Torre, E5. F4. Torre, captura, F5. E, captura, F5. Alfil, G7. F, captura, G6. 1-0, Tarras Schleiter, Leipzig, 1894. Bastante a menudo, la ventaja extra de espacio le da al bando más fuerte posibilidades para transferir rápidamente sus piezas desde un flanco al otro, creando peligrosas amenazas por todo el tablero. Dama, C3. A6. Caballo, D4. Caballo, D7. Caballo, F5. Alfil, F6. Dama, G3. Caballo, E5. Alfil, H6. Caballo, G6. Cooper menos Bitmar, o Patija 1953. C6. XD6. Caballo, D4. Caballo, D7. Caballo, F5. Alfil, F6. Dama, G3. En 4 jugadas, las blancas trasladaron sus piezas al flanco de rey donde ellas se unirán en el ataque al rey enemigo. Caballo, E5. Alfil, F4. Dama, C7. Torre Cha, D1. Torre Cha, D8. Torre, captura, D6. Torre, captura, D6. Alfil, captura, E5. Torre, D1. Torre, captura, D1. Alfil, captura, E5. Caballo, H6, jaque. Rey, H8. Dama, captura, E5. Dama, captura, E5. Caballo, captura, F7, jaque. 1-0, Capablanca menos Fonaro, New York, 1904. Mejores comunicaciones permiten al jugador que posee la ventaja de espacio, atacar en ambos lados al mismo tiempo. Es verdad que en posiciones cerradas los acontecimientos suceden con mayor lentitud. D5. Las blancas cierran el centro y ganan espacio. Caballo, D8. C4. A5. B3. Con idea de A3, B4, 5 con iniciativa. B6. A3. Caballo, B7. B4. Torre, A7. Dama, C3. Caballo, G8. Caballo, D2.
Torre Che A8. F3. Caballo F6. Alfil B3. Alfil E8. Torre Cha C1. Caballo D7. XC5. Dama C2. Alfil F8. Caballo E2. XB5. Alfil G7. Caballo C3. Caballo F6. Caballo B5. Alfil captura B5. C. Captura B5. Caballo E8. Dama D3. A. Captura B4. A. Captura B4. Caballo D8. Dama F1. Dama D7. Torre A1. Dama C8. Torre, captura A7. Torre, captura A7. Torre A1. Torre, captura A1. Dama, captura A1. Dama B8. Dama A6. Caballo F6. Alfil C4. Rey G8. G3. Habiendo atado las fuerzas del enemigo en el flanco de dama, las blancas abren un segundo frente en el flanco de rey. Rey F8. H4. Caballo D7. Alfil F1. Rey E8. Alfil H3. Alfil F8. Caballo C4. H5. C4. Alfil E7. Alfil F2. Alfil F6. Che, captura H5. Che, captura H5. Rey H1. Dama B7. Caballo E3. XF5. Caballo F8. Caballo F5. Dama B8. Dama A1. Las piezas negras están restringidas severamente y no pueden seguir el rápido reagrupamiento de las blancas. Caballo G6. Alfil G3. Alfil H8. Rey H2. Dama B7. Alfil G2. Dama C8. Dama C1. Dama D7. Alfil H3. Rey F8. Dama H6, jaque. Rey G8. Dama, captura H5. Dama E8. Dama G5. Rey F8. H5. Caballo F4. Alfil H4. F6. Dama H6, jaque. Rey G8. Alfil, captura F6. Caballo F7. Caballo E7, jaque. Dama, captura E7. Dama, captura H8, jaque. Caballo, captura H8. Alfil, captura E7. Caballo F7. Alfil E6. Caballo, captura H5.
Alfil, D8. 1 tu 0, Tarras, -T, Man, Ostend, 1905. El jugador, que posee menos espacio debe esforzarse por simplificar porque un gran número de piezas se dificultan entre sí en un área pequeña del tablero. Alfil, G5. Caballo, captura, D4. Dama, captura, D4. Alfil, captura, B5. Caballo, captura, B5. Torre F8. Los cambios liberaron la casilla de 7, la cual hace posible para las negras la reagrupación vía caballo F6 D7 seguido por alfil E7 F6. Caballo, C3. Caballo, D7. Alfil, captura, E7. Torre, captura, E7. Torre Cha, D1. Caballo, B6. Con idea de D5. Torre, E3. Torre, E6. B3. Dama, G5. Torre, G3. Dama, E5. Dama, D2. F5. Caballo, D5. Torre, C8. C4. F, captura, E4. Torre, G5. Caballo, captura, D5. Captura, D5. Torre F8. Torre, E3. Dama, F6. Torre, DG1. Rey, F8. Las negras preparan cambiar las piezas mayores en la columna -C, después de lo cual la ventaja de espacio de las blancas estará completamente neutralizada. G3. B6. Torre E6. Torre, captura, E6. Torre, captura, E6. Dama, F7. Con idea de torre 8 es igual a Rey, G2. Torre, captura, E3. Dama, captura, E3. Dama, F7. F4. Torre F8. Dama, captura, E8, jaque. Dama, captura, E8. Torre, captura, E8, jaque. Rey, captura, E8. Rey, F3. Rey, F7. H3. Rey, F6. Rey, E3. Rey, E7. B4. A6. Mello, Feitman menos Ninsowich, Carlisbat, 1907. El jugador, que posee más espacio debe intentar evitar los cambios que le harían la vida más fácil a su oponente. Alfil, F1. Una jugada sutil. Las blancas esconden su alfil para evitar cualquier cambio. Caballo, captura, D4. Dama, captura, D4. Alfil, C6. B4. Caballo, D7. B5. Alfil, F6. Dama, E3. Alfil, captura, C3. Dama, captura,
C3. Caballo, E8. Alfil, B2. Alfil, F6. Dama, D2. Caballo 8. Rey, H8. Las piezas negras están padeciendo la falta de espacio. Alfil, B2. Caballo, G8. Caballo, D5. Alfil, F6. Caballo, captura, F6. Dama, captura, F6. F6. Caballo, F4. Dama, C8. Torre, E3. Con iniciativa. Dama, G4. G3. Dama, C8. Alfil, C4. 6. Alfil, D7. Dama, D5. C6. Dama, H5. Dama, E8. Dama, D1. Caballo, H6. Caballo, E6. Alfil, captura, E6. Alfil, captura, E6. Alfil 7. Dama, G6. Rey, G2. Alfil, D8. Dama, captura, D6. Alfil, B6. Torre, E2. F5. Captura, F5. Caballo, captura, F5. Dama, D3. Caballo, H4, jaque. Rey, H1. Torre, captura, F2. Torre, captura, F2. Alfil, captura, F2. Dama, captura, G6. Caballo, captura, G6. Torre F1. Torre F8. Torre, D1. 1-0, Capablanca menos Sorges, New York, 1915. 1. Ningún debe del pensar que el jugador que posee menos espacio siempre está soñando con simplificaciones y tablas. En ocasiones las piezas del jugador restringido tienen una gran energía potencial, preparada para liberarse. Torre F8. Con idea de alfil E7 F8, G6, alfil F8 G7, el contrajuego de las negras está basado en la presión sobre el peón E4 en la columna abierta -E y en el control de la casilla E5. F3. Alfil F8. Alfil G5. H6. Alfil H4. G6. Caballo D5. Alfil G7. Caballo B5. Torre C8. C4. G5. Caballo, D, captura, C7. Che, captura, H4. Caballo, captura, A8. Dama, captura, A8. Dama, captura, D6. Torre, D8. Dama, F4. H3. Torre cha, D1.
Con iniciativa Lasker. Caballo, C7. Dama, D8. Caballo, captura, E8. Caballo, captura, E8. Lasker menos Capablanca, Habana, World Championship, Mato 1921. Caballo, captura, D4. Dama, captura, D4. Alfil, E6. Con idea de D6, D5. Dama, F2. C6. Alfil, D2. Dama, B6. Caballo, A4. Dama, captura, F2, jaque. Rey, captura, F2. D5. Después del cambio del peón de E4, la ventaja espacial de las blancas desaparece. Captura, D5. Caballo, captura, D5. Caballo 4. E5. Caballo, D7. G3. Alfil, F5. Torre Cha, C1. B5. Caballo, C3. Alfil, C5, jaque. Rey, G2. Caballo, captura, E5. EU menos Capablanca. London, 1922.